Hemos visto hasta ahora cómo está formado el átomo. Veremos a continuación por qué y de qué manera dos o más átomos pueden unirse entre sí y mantenerse unidos formando sustancias distintas a las originales. Dos átomos se unen para formar una molécula mediante una redistribución electrónica y cuando el estado alcanzado es energéticamente inferior, es más estable a la suma de las energías de los átomos aislados. Cada átomo posee una cierta tendencia a atraer o ceder electrones. Cuando dos átomos son acercados a una distancia muy corta uno de otro, sucede que los electrones más externos de ambos átomos alteran su comportamiento debido precisamente a la interacción producida con el otro átomo. En realidad, con los electrones y protones del otro átomo, tendiendo a adoptar ambos átomos una configuración electrónica que sea más estable, es decir, de menor contenido energético que la de ambos átomos separados. Dos o más átomos se unen entre sí a través de una redistribución de los electrones más externos. Por esta razón, elementos con configuraciones externas similares se comportan químicamente en forma semejante. Ramsay dijo: los electrones sirven como lazo de unión entre átomo y átomo. A partir de 1916 surgen los modelos de enlace iónico equivalente, lo que nos proporciona una forma apropiada de representarlos. Los átomos de los distintos elementos presentan distintos comportamientos. Hay elementos cuyos átomos poseen una distribución electrónica muy estable. Estos elementos, llamados gases nobles o inertes, no presentan tendencia a unirse con otros átomos. En cambio, en los demás elementos que sí muestran tendencia a unirse, sucede que hay diferencia en la capacidad de combinación, o sea, en la cantidad de uniones que cada átomo es capaz de formar. Esto es lo que se conoce con el nombre de valencia. Los electrones más externos de los átomos se conocen como electrones de valencia, ya que son los responsables de enlazarse químicamente con los átomos vecinos. Hablemos sobre valencia. Si dos elementos se combinan entre sí en relación de átomos 1 a 1, se dicen que tienen igual valencia. Si se toma como elemento de comparación al hidrógeno y se le atribuye convencionalmente valencia 1, puede definirse entonces como valencia de un elemento al número de átomos de hidrógeno que se unen con un átomo de ese elemento. En el compuesto cloruro de hidrógeno, que tiene fórmula hidrógeno-cloro, el cloro tiene valencia 1, pues se combina con un átomo de hidrógeno. En el ácido sulfídrico decimos que el azufre tiene valencia 2, porque se combina con dos hidrógenos. La valencia no es más que la capacidad de combinación, es un número y no tiene signo. Hablemos ahora del estado de oxidación de los elementos, es decir, del número de oxidación. Se atribuye a un elemento un número denominado su estado de oxidación o su número de oxidación, y podemos decir que es la tendencia a atraer hacia sí el par de electrones. El número de oxidación puede ser positivo o negativo.
El número de oxidación se usa tanto para compuestos iónicos como para compuestos covalentes. En los compuestos iónicos existen partículas cargadas, los iones, y la carga del ion coincide con el estado de oxidación del elemento que lo forma. Por ejemplo, el ion sodio 1 más tiene número de oxidación más 1. En los compuestos covalentes, los electrones que intervienen en un enlace son compartidos, no han sido transferidos, no hay partículas cargadas. Para establecer el estado de oxidación de un elemento en este tipo de compuestos, se atribuyen los electrones del enlace al elemento más electronegativo, es decir, al que ejerce mayor atracción sobre los electrones. Por ejemplo, en el agua, el elemento más electronegativo es el oxígeno. El par de electrones compartidos se le atribuyen al oxígeno, adquiriendo así estado de oxidación -2 y teniendo cada hidrógeno estado de oxidación +1. Reglas. Primera, el número de oxidación de un elemento en una sustancia simple es 0, sin importar la atomicidad, por ejemplo en el caso del hierro o del ozono. Segunda, el número de oxidación de un ion monoatómico es igual a su carga. El número de oxidación del ion cobre 2 más es +2. Tercera, el hidrógeno tiene número de oxidación +1, a menos que esté combinado con un metal en un hidruro. Cuando se combina con un metal alcalino o alcalino térreo, su número de oxidación será -1. Cuarta, el flúor tiene en todos sus compuestos número de oxidación -1. Es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Quinta, el oxígeno en casi todos sus compuestos tiene número de oxidación -2, excepto en los peróxidos, que es -1, y frente al flúor, que actúa con +2. Sexta, los metales alcalinos siempre tienen número de oxidación +1 y los alcalino-térreos +2. En general, el estado máximo de oxidación de un elemento coincide con el número de grupo de la tabla periódica a que pertenece ese elemento. Séptima, la suma de los números de oxidación en un compuesto neutro es 0. Para los iones poliatómicos es igual a la carga del ion. La redistribución electrónica que puede ocurrir entre los electrones más externos, llamados por eso electrones de valencia, cuando dos átomos se aproximan entre sí lo suficiente, podemos resumirlo en dos situaciones límites, como ser que un átomo ceda al otro alguno de sus electrones. Se habrán formado dos iones, átomos con carga eléctrica negativa y positiva. El átomo que tenga mayor tendencia a atraer electrones, el de mayor electronegatividad, será el receptor, quedando entonces con un exceso de electrones respecto del átomo eléctricamente neutro y teniendo carga negativa. Es el anión. El átomo que cede los electrones, el de menor electronegatividad, queda cargado positivamente, es el catión. La segunda situación sería que la diferencia entre las electronegatividades de ambos átomos no sea demasiado grande como para que ocurra una transferencia de electrones,
quedando entonces ambos átomos compartiendo algún par de electrones. En el primer caso, ambos iones, el anión y el catión, se mantienen unidos por atracción electrostática. Llamamos a este tipo de unión iónica o electrovalente. En el segundo caso, la unión queda establecida por compartir ambos átomos uno o varios pares de electrones. Llamamos a este tipo de unión covalente. En la diapositiva, para ambas uniones, los distintos elementos adquieren la estructura del elemento noble. El ion litio, la del helio, y el flúor, la del neón. La estructura de Lewis y la regla del octeto. Gilbert Lewis, químico estadounidense, y Walter Kossel, físico alemán, idearon un modelo sencillo en el que los electrones externos o de valencia se representan en forma de puntos. Los electrones más externos de los átomos se conocen como electrones de valencia, ya que son responsables de enlazarse químicamente con los átomos vecinos. El llamado kernel contiene al núcleo como a los electrones internos, los que no son de valencia y por lo tanto no participan del enlace. Los puntos que representan a los electrones de valencia se colocan alrededor del símbolo del elemento. El número de electrones de valencia coincide con la columna en que se encuentra el elemento en la tabla periódica. Si hay 4 electrones de valencia, se acostumbra a colocarlos de a pares. Para escribir el enlace, propusieron que los átomos tienden a terminar con el mismo número de electrones de valencia que los gases nobles. Todos los gases nobles tienen 8 electrones de valencia, excepto el helio, que tiene 2. A esta propuesta se la conoce con el nombre de regla del octeto. Para Kossel, el octeto de electrones se logra mediante la pérdida de electrones en un átomo y la ganancia de electrones en el otro, lo que da lugar a los iones correspondientes. Por su parte, Lewis abrió la posibilidad de que los átomos compartan electrones. De ahí que podamos decir que Kossel es el padre del enlace iónico y Lewis del enlace covalente. Volvamos a la diapositiva anterior. Escribamos la estructura de Lewis para compuestos iónicos, en este caso el fluoruro de litio. El electrón del litio se transfiere al flúor. Queda, por su parte, el kernel del litio cargado positivamente y el ion flúor con 8 electrones, con su octeto completo. Ahora hagamos lo mismo con un compuesto covalente. El flúor puede formar un enlace covalente con otro átomo de flúor. La estructura de puntos del átomo de flúor muestra un electrón de valencia que no tiene par, es decir, que no está apareado. Cuando dos átomos de flúor se aproximan, los electrones no apareados son compartidos por los dos núcleos y se forma un enlace covalente. Así se obtiene la molécula de flúor y de esta forma los dos átomos de flúor tienen 8 electrones de valencia y se cumple la regla del octeto. Analicemos la estructura de Lewis en la regla del octeto formulada por Lewis. Un átomo
diferente al hidrógeno, tiende a formar enlaces ganando, perdiendo o compartiendo electrones hasta quedar rodeado por 8 electrones de valencia. Un octeto significa tener 4 pares de electrones de valencia dispuestos alrededor del átomo. A principio del siglo XX, el científico Lewis, observando la poca reactividad de los gases nobles con 8 electrones en su último nivel, sugirió que los átomos, al unirse, tienden a adquirir una distribución de electrones en su último nivel igual a la del gas noble más próximo. Pasos a seguir para escribir las estructuras de puntos de Lewis. Observa el tipo y el número de átomos que tiene el compuesto a partir de su fórmula química. Determina el número de electrones de valencia que tiene cada átomo, para lo cual puedes utilizar su posición en la tabla periódica. Dibuja una propuesta de esqueleto para el compuesto, uniendo los átomos de la sustancia con líneas rectas. Cada línea representa un par de electrones. Asume, en principio, si tienes un único átomo y varios átomos del otro elemento, que el único átomo se ubica en el centro. Coloca los puntos alrededor de los átomos de tal manera que cada uno de ellos tenga 8 electrones, para así cumplir con la regla del octeto. El hidrógeno es una excepción y solo tendrá 2 electrones. Al final comprueba que el número total de electrones de valencia esté plasmado en tu estructura. Hay compuestos que no cumplen con la regla del octeto. Por ejemplo, el trifluoruro de boro. El boro tiene 3 electrones de valencia que al compartir con los electrones del flúor completa 6 electrones a su alrededor. La regla del octeto no se cumple en gran cantidad de compuestos, como aquellos en los que participa el boro o el berilio, a los que se llama compuestos deficientes de electrones, porque tienen menos electrones de valencia que un octeto. Existen otros compuestos formados por átomos con más de 8 electrones de valencia. El fósforo y el azufre son 2 ejemplos. El fósforo tiene 7 electrones de valencia y el azufre 6. Cuando el azufre se combina con algún elemento de la familia de los halógenos, puede compartir 10 electrones, como lo hace en el pentafluoruro de fósforo, y el azufre hasta 12 electrones en el hexacloruro de azufre.